Hola, nosotros somos Felipe Quintana, Felipe Gaitán y Simón Lersundi y les vamos a presentar la obra de Albert Camus, El extranjero. Albert Camus fue un novelista, dramaturgo y ensayista francés, el cual nació en Argelia, sin embargo pasó la mayoría de su tiempo en Francia. En 1913 nació en Mondovì, Argelia, ubicado en el noreste de África, compartiendo fronteras con Túnez, Libia, Nigeria, Malí y Marruecos. Él fue engendrado en el seno de una familia muy modesta de inmigrantes franceses, donde su papá era un agricultor y su madre era sordomuda. Tuvo una infancia muy difícil, donde se convirtió en un arquero de su equipo de fútbol. Era inteligente y disciplinado. Empezó sus estudios de filosofía en la Universidad de Argel y desde allí pasó a estudiar filosofía, aunque no lo pudo concluir, ya que él se enfermó de tuberculosis. A través de su novela El extranjero, publicada en 1942, él explica el existencialismo del humano y los significados de la vida. Allí él presenta cuatro diferentes aspectos que son claves para poder entender esta novela. Son el absurdo, el suicidio filosófico y la aceptación. A través de esta novela se explica su primer concepto del absurdo, el cual fue indispensable para poder desarrollar la filosofía existencialista de la época. Allí él explica que el absurdo consiste en encontrar el significado a un universo el cual no lo tiene. A su vez, él explica el segundo concepto fundamental para la novela, y es el suicidio. Allí, él explica, por medio de múltiples situaciones, que el suicidio es una respuesta de las personas al universo, a un universo que no lo entienden y que se ven rebasados por él. Y, acompañado de este suicidio, se encuentra el suicidio filosófico, el cual consiste en buscar o encontrar una salida a que no se existan o no se encuentren preguntas existenciales, es decir, a no buscar preguntas para entender la vida misma. Muchos ejemplos de estos son la política y en otros casos la religión. Por último, se encuentra el cuarto aspecto de su novela, el cual es la aceptación, y es un contraste completamente distinto a los del suicidio, ya que este consiste básicamente en entender la vida o vivirla así como es, aunque a uno le parezca absurda y sea intrascendente para ella. Ahora, teniendo en cuenta estos aspectos, podemos empezar a hacer la reseña partiendo del capítulo 1 de la parte 2 del extranjero. En el capítulo 1, Merson nos relata que inmediatamente después de su arresto fue interrogado varias veces. Fue llevado al juez de instrucción e interrogado. Él no había tenido un abogado, entonces le envían uno. El abogado decide ayudarle, pero Merceau, absolutamente sincero, le afirma que perdió la costumbre de interrogarse y de reflexionar. Todo porque su abogado le preguntó si sintió dolor el día del entierro de su madre. Los instructores saben que la muestra de insensibilidad de ese día se aplicará el día del juicio. El abogado no logró convencerlo de decir que ese día había reprimido sus sentimientos naturales. Al poco tiempo, compadece nuevamente ante el juez. El juez buscaba el arrepentimiento de él, pero ni siquiera ante el juez se conmovió. Él afirma no creer y más que culpable o arrepentido se confiesa aburrido. Las visitas del juez continuaron, pero él no le prestaba mucha atención y estaba cansado de contar siempre lo mismo. En el segundo capítulo, María va a visitar a Mercedes a la cárcel, por una única vez, ya que ella no es su mujer y por lo tanto no la dejan entrar tan seguido. En este capítulo, Mercer describe que la falta de una mujer y la prohibición para fumar le hace sentir una falta de libertad. También vemos en este capítulo como por primera vez es importante para Mercer el castigo, pero confiesa no sentirse desgraciado. El único problema que Mercer encontraba era que había matado. Para ello empezó a recordar. También confiesa que en las horas de sueño y los recuerdos le ayudaron a no sentirse tan desolado y a que el tiempo pasara. Así que con estos hechos comienza el tercer capítulo de la segunda parte, donde se hace referencia o todo el tiempo se habla del juicio de Mersu. Allí está el abogado de Mersu hablando con él y le cuenta que su juicio no es el más importante, ya que hay otro y es sobre un homicidio, por lo que muchos periodistas y mucha gente desconocida va a estar adentro presenciando el juicio de Mersu. Allí se explica que él se siente muy incómodo con esto, pero a su vez se siente tranquilo dentro de sí mismo. Allí, con esta situación, comenzó el propio juicio de Merceau, donde el fiscal o el juez comienzan a hablar de la muerte de su madre y de la propia vida de ella y su relación con Merceau. Allí, primero que todo,
se interrogan o se le hacen preguntas al director y al conserje, quienes especifican o responden ante las preguntas que él se negó a ver su cuerpo, que él no lloró y que él se comportaba de una forma muy extraña frente a su madre. Así, el propio Merso durante el juicio se dio cuenta que no quería a su madre y que no sabía ni la propiedad de ella, por lo que se da cuenta o ve que el juicio no está yendo como él quería y que está perdiendo, haciendo que él mismo se haga reflexionar sobre la muerte de su madre y cómo se comportó ante esta muerte y ante ella cuando seguía con vida y todas sus acciones correspondientes a esto. Y, aunque Marie, Musso y Raymond hablaron de sus cualidades y sus cosas buenas, el fiscal siempre mantuvo la misma línea de criticarlo y de desacreditarlo durante el juicio. Continúa el juicio y Merceau cree que hablan más de él que de su crimen. Se realizan las quejas del fiscal y del abogado defensor. El fiscal insiste que jamás lamentó haber asesinado al árabe. Merceau piensa que jamás lamentó nada verdaderamente. Cuando el presidente del tribunal le pregunta si desea decir algo, expresa que no tuvo intención de matar al árabe. Todos en la sala se ríen. Después habla el abogado defensor, que fue menos expresivo para defender a Merceau. El tribunal se retira de la sala y poco después regresa y se le da la sentencia que es culpable del asesinato. La sentencia fue que sería decapitado en la plaza pública en nombre del pueblo francés. En el último capítulo del libro, Merceau no tiene deseos de hablar con nadie. Él tan solo piensa en las posibilidades que se le presentan para volver a su libertad. Se focaliza sobre todo en dos cosas, el alba y su petición de indulto. Durante la noche pasa esperando el alba, en el que será ejecutado. Cuando al amanecer pasaba y seguía vivo, reflexionaba sobre el indulto. Deseaba obtenerlo, pero también se imaginaba que la petición era rechazada y todo volvía a comenzar. Finalmente, el capellán entra en su celda e intenta explicarle por qué necesita el consuelo de Dios. Él sigue firme en su incredulidad y sostiene que todos estamos condenados a la muerte, por lo que ese consuelo no tiene ningún sentido. Merceau llega a molestarse mucho y empieza a tomar al sacerdote por el cuello, a lo cual los guardias intervienen. El capellán se pone a llorar por Merceau y tiempo después Merceau recupera la calma cuando el sacerdote se va de su celda. Agotado, Merceau se deja dormir. En el límite de la noche las sirenas sonaron, anunciaban que Merceau iba a morir y que se le iba a ejecutar. Por primera vez vemos cómo Merceau piensa en su mamá y se abrió a la tierra indiferencial del mundo. Deseaba la presencia de muchos espectadores que lo acogieran con gritos de odio. Así que, como lo presentó al principio esta reseña y teniendo en cuenta los 4 diferentes aspectos que plantea Albert Camus, el personaje de Merceau representa la carencia de valores del hombre, degradado por el absurdo de su propio destino, donde ni todas las situaciones que se presentaron durante el libro, como el matrimonio, la amistad, la separación personal y ni la misma muerte de su madre tenía la suficiente importancia, ya que la angustia existencial de él inundaba todo su ser. La vida no tenía ningún sentido, fuera lo que fuera. La confianza en fuerzas externas a él mismo le producía una sensación de caída hacia un abismo de lo incierto. Y, además de esto, la confianza en una sociedad cuyos mecanismos y leyes son desconocidos para el individuo, la felicidad se encontraba en uno mismo, en la inseguridad y la confianza en una sociedad cuyos mecanismos y leyes son desconocidos al individuo, la felicidad se encontraba en uno mismo, en la seguridad de la propia existencia, a pesar de que ésta no podía ser encontrada durante todo el relato. Merceau, el personaje principal, se transforma en un extranjero, como lo dice el mismo título del libro, cuya moral regula la vida de todo social. Esa moral que condena a muerte de igual manera a un hombre que no llora la muerte de su propia madre, esa muerte que resulta ser la única opción posible para consumar la búsqueda de la propia existencia.